tenemos para ti. Amigos, gracias por estar de ese lado con nosotros compartiendo este inicio de jornada. Vamos a hablar a continuación de algo que todo el mundo está hablando en las calles, en los minibuses, donde quiera que estén. Hablan de, claro, la reunión que se ha desarrollado en días pasados entre el gobierno y empresarios, temas económicos. Se dice que a partir de ello habrían algunas luces para poder aliviar por lo menos el tema económico del país. Vamos a hablar de temas económicos a continuación. Voy a darle la bienvenida a Gonzalo Chávez, que ya está con nosotros, analista económico. ¿Cómo está? Buenos días, Gonzalo. Muy buenos días. Un placer estar en el programa. Un saludo a la comunidad universitaria y a toda la teleaudiencia. Gonzalo, quiero comenzar preguntándole en este caso, en su criterio, ¿cuáles son los puntos más importantes de estos 17 que han acordado empresarios y gobierno? Quisiera, por favor, que me dé una repasadita muy puntual de los 2 o 3 más importantes puntos de este acuerdo. Bueno, yo te diría que son 17 puntos muy generales que no atacan los problemas de fondo. Muchos de ellos son recalentados porque se habla de sustitución de importaciones, de cobre boliviano, de controlar el contrabando. Cosas que están en la agenda de políticas públicas y muchas veces en los acuerdos con el gobierno hace varios años. Entonces hay mucho humo en estos 17 puntos. Y yo te diría que hay 2 o 3 que parecen interesantes, aunque no solucionan los problemas estructurales, ¿no? Un punto es que reconocen que el sector externo es clave y que hay que conseguir plata. Y piden ayuda a los empresarios para que, los créditos que están trabados en la Asamblea se aprueben. 2, que los empresarios ayuden a conseguir más créditos. Es decir, la solución que te proponen es más créditos para tapar el hueco fiscal enorme que tiene el Estado y las dificultades que tiene de conseguir dólares. Entonces hay varios ítems en esa línea de estos acuerdos. Después también creo que es interesante que una vez más se ratifica que los privados pueden comprar diésel directamente. Esta es la tercera vez que lo anuncian y ahora sí dicen: vamos a ir más a fondo porque probablemente están queriendo liberar ese sector porque necesitan diésel urgentemente. Después está el apoyo al sector turismo. Ese me parece también un punto interesante porque ahí, ¿no es cierto?, las cosas van a cambiar radicalmente para Bolivia, pero eso es mediano y largo plazo. El turismo tiene un potencial de 3.000 millones de dólares y a futuro eso sí podría ayudar. Después está unos créditos rápidos que darían de 2.500 millones de bolivianos para el sector exportador. Ese también es una medida mucho más concreta, eso podría ayudar. El resto, como te digo, es poesía jurídica, retórica política, nada sustantivo en términos de la necesidad de dólares en el corto plazo. 2 cosas más. Uno, que este acuerdo ratifica la lectura equivocada del gobierno de que estamos frente a un problema de liquidez coyuntural y que se va a pasar muy rápidamente esta crisis. Simplemente hay que conseguir un poco más de dólares y vamos a volver a la vieja normalidad. Eso no es así. Estamos frente a una crisis mucho más compleja y profunda de agotamiento del modelo económico. Y lo segundo es que el gobierno ha generado cierto oxígeno político por algunas semanas probablemente y han salido los ministros, viceministros y mucha gente a decir: esto salva a Bolivia. No, esto es simplemente ganar tiempo porque no toca los temas profundos que tenemos. Por ejemplo, el déficit público de hace 11 años que se está comiendo muchos de los ingresos de los bolivianos. Eso, le preguntaba de inicio cuáles eran los más importantes, porque claro, hay temas que hacen a una negociación entre gobierno y empresarios. Por ejemplo, el tema de destrabar los créditos en la Asamblea, no creo que es una competencia de los empresarios, por un lado. Le preguntaba en ese sentido. Otro de los temas importantes también tiene que ver con que se acuerde, digamos, que los empresarios traigan créditos de afuera. Hay temas que me parece que no son directamente competencia de una mesa de negociaciones que surja de una mesa como esta, por ejemplo.
Sí, en ambos casos tiene toda la razón usted, es decir, eso es una potestad del Poder Ejecutivo salir al contexto internacional y buscar préstamos o negociar, pactar, ¿no es cierto?, con la gente en la Asamblea. Tiene que hacer política, tienen que ponerse de acuerdo para destrabar esas cosas. Pero de todas maneras, ¿no es cierto?, el gobierno está colocando como que si la solución fuera los $1.000 millones que estarían trabados en la Asamblea, y ahora con la ayuda de los empresarios, si se destraba eso, vuelve a la normalidad del pasado y ya desaparece la escasez de dólares. Eso no es así. Ahora, con respecto... Cabe recordar... Adelante, sí, adelante. Lo escucho. Sí, cabe recordar que los préstamos, hay diferentes tipos de préstamos, pero estos préstamos que están trabados no son dólares de libre liquidez, no son dólares que van a entrar a la billetera del Estado y va a poder pagar sus cuentas con los proveedores de diésel y gasolina, o va a pagar la deuda externa, lo que sea. No, es dinero que digamos, como el Banco Mundial, el BID, dicen: yo voy a dar para un proyecto específico, para una carretera, para una escuela, para un proyecto concreto. Y no es un dólar que entra inmediatamente, toma varios meses y años en entrar. Por eso el gobierno ha dicho: yo lo que quiero es que esto sea dólar stock. ¿Qué significa eso? Que ese dólar vaya a aparecer en las vitrinas de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia y diga: aquí hay dólares, pero no son dólares que puedes utilizar así a libre disponibilidad. Entonces no es esa la solución, tiene que buscar dólares de libre disponibilidad. Y el gobierno ya hace mucho tiempo está con eso. No te olvides que obligaron a la Asamblea a aprobar la venta de 21 o 22 toneladas de oro para venderlas. Ahí fue oro, fue dólar líquido, fue el dólar de disponibilidad, que lo gastaron y no pasaron nada. Utilizaron los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, otros $500 millones, eso sí es líquido. Lo gastaron y no pasó nada. Entonces, los préstamos son muy diversos. Bolivia necesita préstamos de libre disponibilidad, que entren esos dólares y que el Estado decida hacer lo que necesite hacer con ese dinero. Ninguno de los créditos que ahorita están en la Asamblea tienen esas características. Por eso mucha gente le está sugiriendo que va a tener que ir, ¿no es cierto?, poniendo la cola entre las piernas al Fondo Monetario Internacional, porque es de los pocos organismos que te dicen: sí, te doy $3.500 millones, si es que fuera eso, y además te pongo condicionamiento. Pero esos dólares tú los recibes y haces con ellos lo que realmente necesitas de hacer en política económica. Entonces hay que desmistificar esta idea que el gobierno viene vehiculando a través de los medios de comunicación y las redes sociales, de que con los $1.000 millones de la Asamblea las cosas se acabaron y volvemos a la antigua normalidad. No es así, ¿no es cierto? La Bolivia necesita dólares frescos. Bien, ahora hablamos del tema del turismo. Hay países que invierten grandes cantidades de dinero para el tema del turismo. En Bolivia ahí se dice potencial, hay zonas muy atractivas turísticamente, pero uno de los factores que de repente atemoriza a quien desea venir a Bolivia son las marchas, bloqueos, todo lo que ocurre en el país, que autoridades lamentablemente no le ponen un freno de inicio, ¿no? Y esto va creciendo y hace que mucha más gente se evite llegar al país a conocer nuestras regiones turísticas. ¿Qué debería hacer el gobierno en este caso? Bueno, tiene que tener una política clara de turismo, pactar con los movimientos sociales, resolver los problemas que generan los paros y los bloqueos. Hay varios estudios que muestran que si Bolivia invierte entre 400 y 500 millones de dólares entre el público y el privado en los próximos meses y años, en 2 o 3 años Bolivia estaría exportando en turismo $3.000 millones. Pero para eso tienes que hacer, ¿no es cierto?, un pacto entre actores, un pacto político, y decir: nos va a salvar, no nos va a salvar el litio. El litio son $800 millones como máximo. No te va a salvar nuevamente la urea o la sustitución de importaciones que quiere hacer con el diésel. Todo eso es caja chica. Tú necesitas volúmenes grandes de dólares, ¿no es cierto?, que te ayuden a estabilizar tu tipo de cambio y a recuperar tu economía. Eso en gran medida podría venir de
el turismo responsable, y pues hay decenas de proyectos en Bolivia, en Sucre, en Potosí, en Santa Cruz, en La Paz, en Beni, Pando, que hay que apoyarlos, ¿verdad? Ahora, el gobierno no tiene pues una política clara de turismo. Ahora han dicho que van a hacer un gabinete del turismo. Ok, ojalá que sea un primer paso, pero necesitas resolver eso. Y el turismo, como te digo, es algo que en 3 o 4 años, tal vez menos inclusive, podría darte dólares frescos, que es lo que la economía boliviana quiere. Pero eso no te va a eliminar de que tienes que cortar gasto público. Es decir, no puedes seguir teniendo una economía como el 2014, que recibía 13.000 millones de dólares de exportaciones y gastaba más o menos lo mismo. Ahora es una economía mucho más chica, especialmente el Estado está yesca. El Estado no tiene dólares, no tiene plata, porque mató a la gallina de los huevos de oro, que era YPFB, que le daba 5.489 millones de ingresos, ahora le da menos de 2.000. Entonces, eso hay que cambiar radicalmente, y en gran parte no es solamente consiguiendo más dólares, sino cortando empresas públicas ineficientes, reduciendo el aparato de empleo del sector público, especialmente el Poder Ejecutivo, diputados, senadores, etcétera, y por supuesto haciendo algo con los subsidios y no postergando eso y preguntando a la gente si quieres que te saquen el brazo por la gangrena fiscal que le ha creado eso, hecha por el propio gobierno. Entonces, ahora que el paciente se está muriendo, ¿qué hago contigo? ¿Te opero o no te opero? ¿Te corto el brazo que está gangrenado o no? En momentos de bonanzas nunca le preguntaron para gastar la plata, pero ahora que hay que ajustar los cinturones, el gobierno quiere hacer un referendo sobre los subsidios, lo cual es un despropósito técnico y político. Ahora, ya para concluir esta conversación, se dice que la subvención es algo que nos está haciendo daño económicamente, pero muy, muy fuerte. En algún momento los empresarios planteaban la posibilidad de importar, los empresarios, el combustible para poderlo comercializar al interior del país. Ahora se abre esta posibilidad de una libre importación de diésel, pero solamente para consumo propio de los empresarios, sino así para la venta al público final. ¿Esto ayudaría de alguna forma a mejorar la economía del país? Bueno, va a ayudar muy parcialmente, ¿no es cierto? Pero tú tienes que pensar y tienes que tienes que desmontar parcialmente de los subsidios. Bolivia ya no tiene 2.000 millones de dólares al año para seguir pagando los subsidios, porque los subsidios no llegan a los más pobres, ahora han comenzado a llegar a los más ricos. Los cooperativistas mineros del oro exportan 3.000 millones de dólares, pagan 2% de impuestos, destruyen la naturaleza en Bolivia y encima reciben subsidios del diésel. Y así hay varios sectores de nuevos ricos que ha creado el modelo económico del masismo, que no pagan impuestos y que reciben subsidios gigantescos. Entonces tienes que diferenciar los subsidios, concentrarte en lo que es el diésel y lo que es la gasolina. En el tema del diésel hay que mantener el subsidio para pequeños productores, para transportistas pequeños, pero hay que liberar para los grandes consumidores a través de una subasta de diésel que el gobierno ya propuso, ¿no es cierto? En ese contexto también, si liberas el mercado externo y que cualquier hijo de vecino, empresario o no, vaya y compre diésel y lo traiga y lo revenda, pues es una alternativa de esa manera, no solamente los grandes. Si tú quieres irte a Puno con tu automóvil a comprarte gasolina, te traes la gasolina en tu tanque y te llevas dos recipientes para traerlos, pues adelante, ¿no es cierto? Eso va a ayudar. ¿Resuelve completamente el problema? No, es una ayuda. Hemos entrado en una situación económica donde no hay una bala de plata, no hay una solución mágica, no hay algo que se va a pasar muy rápidamente. Hay procesos complejos y tienes que ir juntando varias políticas fiscales, monetarias, cambiarias, comerciales para resolver y salir de esta muerte lenta del modelo económico, ¿no? Gonzalo, le quiero agradecer por su tiempo. Gracias por darnos su punto de vista respecto a este momento económico que vive el país. Muchísimas gracias. Muy buenos días a nuestra comunidad universitaria. Bien, gracias. Ahí estaba Gonzalo Chávez, economista, dando su punto de vista respecto a lo que está sucediendo, lo que podría suceder y algunas posibles salidas que encontraría el país para
nivelarnos económicamente. Amigos, tenemos más con Kelly ahora.